examen post-mortem de la canal o carcasa. Primeramente aquí quisiera que hagan ustedes una diferencia entre lo que es la canal y lo que es la carne. La carne como tal es un producto comestible de origen estrictamente muscular, ¿sí? Constituido por un tejido al cual nosotros le damos la cualidad de comestible. Así está establecido en el concepto eh, formal de lo que es una carne. Una canal o una carcasa, en cambio, refiere al conjunto de tejidos que resultan del despellejamiento del cuerpo de un animal, los cuales en un camal pueden estar divididos en medias canales o pueden estar divididos en cuartos de canal según cómo se esté adoptando una tecnología de beneficio en la playa de Matanza. Entonces, hay que hacer esa diferenciación para no confundir. Nosotros en esta sesión vamos a trabajar la inspección post-mortem de canal, específicamente de canal. Ojalá pudiéramos hablar también de categorización, de cortes especiales, ya, pero ya de carne, ya no de canal. No sé si el tiempo pueda darnos, pero vamos a ver hasta dónde avanzamos. Bien, entonces para iniciar con este tema del examen post-mortem de la canal, escuchemos esta pequeña evidencia y sobre todo veamos la secuencia de procesos que se ejecutan en el faenamiento hasta lograr las canales disponibles para la inspección sanitaria respectiva. Dicho esto, entonces veamos el siguiente video, también muy corto. Bien, aquí solamente tratamos de mostrar algunas de las varias etapas que, por las cuales se pasa durante el beneficio de animal, solo algunas, ¿no? Para tener una idea de cómo es que en la etapa final, después de la evisceración, se llega al corte de la canal y a partir de esa canal se empieza a hacer la evaluación o la inspección sanitaria de la canal. Una vez que yo he hecho la inspección sanitaria, paso a la siguiente fase que sería la clasificación de la canal. Vale decir, no basta con evaluar la condición salubre o sanitaria de la canal, sino también antes de que sea distribuido a los mercados, el veterinario tiene que hacer la clasificación de la canal para que de esa manera
no haya problemas pues en la cotización de precios o en la distribución de partes de canal para ciertos tipos de uso y consumo. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente, porque si no hiciéramos la clasificación respectiva, bueno, en los mercados se venderían lo que sea, pues, ¿no? No habría un ordenamiento técnico de venta de productos por clasificación técnica. Ojo, estamos hablando de clasificación. Otra cosa distinta es la categorización. Cuando clasificamos, establecemos a las carcasas en clase extra, primera, segunda e industrial. Pero cuando categorizamos, buscamos los cuartos o las regiones de mayor desarrollo muscular para hacer cortes especiales, para presentar la carne en la forma de cortes especiales. Entonces, ahí también tenemos que hacer una diferenciación de tal manera que no confundamos pues la terminología y menos los criterios que servirán para establecer el nivel de inocuidad de carnes. ¿Sí? Bien, ¿qué cosas vamos a abordar para llevar adelante este proceso post-mortem de obtención de carne? Primeramente, lo que vamos a ver son algunos cambios que ocurren, cambios generales que ocurren en la canal, al punto que debemos identificar aquellas canales anormales, aquellas que no reúnen condiciones para que nosotros podamos admitirlos al sistema de distribución de venta. Entonces, si ello es así, nosotros deberemos de seguir estrictamente el proceso de inspección sanitaria con los mismos pasos con que realizamos la inspección de vísceras. Los pasos, el procedimiento es el mismo. Lo que cambia es la interpretación de cada caso observado y encontrado durante la inspección sanitaria de la canal. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también, como quiera que esta es la etapa final de obtención de la canal, entonces aquí es necesario hacer una evaluación sobre el control de los residuos y los sólidos. Los residuos líquidos y sólidos que normalmente salen del canal. Recuerden que para autorizar el funcionamiento de un canal, el canal tiene que tener un proyecto de mitigación del proceso de contaminación ambiental. Este proyecto tiene que demostrar que la emisión de aguas y sólidos residuales no afectan los niveles de contaminación ambiental y por lo tanto no generan daño sobre la salud de las poblaciones que posiblemente estén ubicados en lugares aledaños a un canal. Entonces, la preservación de la condición ambiental es otro tema que tenemos que ver al final de todo un proceso de control el beneficio animal y obtención final de canal y consecuentemente de carne. ¿Sí? Hay instituciones que realizan auditorías ambientales que básicamente de tiempo en tiempo van recomendando a los camales para ver cómo a través del tiempo van implementando proyectos de mitigación de la contaminación y otros aspectos que tienen que ver con la salubridad de las carnes. Bien, como tarea, ustedes aquí en esta sección deben elaborar un plan de saneamiento ambiental, que es un equivalente a un POES. Pero acá, en este POES, específicamente debe tratar de visualizar
todos aquellos sistemas que permitirían el uso, que permitirían la reutilización, que permitirían la reducción, que permitirían el destino de cualquier otro medio que permita, en el fondo, mitigar las condiciones de contaminación generada por estos sólidos y estas aguas residuales. Entonces, si eso es así, para evitar mayores impactos negativos de contaminación ambiental, necesitamos un POES en el camal. Entonces, esa será una primera tarea que tú tendrás que realizar en el trayecto de esta semana. ¿Sí? Esto referente al tema actual. Ahora, referente a los logros de aprendizaje de toda esta segunda unidad, tú deberás cumplir con dos tareas. La primera es que deberás elaborar un plan de protección e inocuidad de carnes y camales, ¿sí? De una manera análoga a cómo lo has hecho cuando has tocado el tema del plan de inocuidad de mercados. Al final de la primera unidad, hemos hecho un plan de inocuidad de mercados. Ahora, al final de la segunda unidad, te corresponde hacer un plan de protección e inocuidad de carnes y camales. ¿Sí? La estructura es la misma. Partes primero por una revisión de la normativa y una verificación de hechos que se cumplen o se incumplen. A partir de ello, tú estableces un diagnóstico de problemas y luego planteas medidas de corrección. Estas medidas correctivas tienen que estar escritas, plasmadas en un marco lógico. Y ese marco lógico debe acompañarse de un sistema HACCP y un sistema POES, precisamente el mismo que vas a realizar como indicación de la tarea anterior. Entonces, si cumples con esta tarea, vas a tener una idea mucho más general respecto de todas las cosas que tienen que hacerse cuando uno va trabajando en un camal, ¿sí? Pero el plan no tiene que ser un plan imaginario, tiene que ser un plan que esté referido a un camal determinado, que puede ser, si tienes oportunidad, podrías visitar un camal, pero si no tienes oportunidad, podrías de la literatura bajar un modelo de estructura de camal. Y en ese modelo de estructura de camal puedes simular, puedes simular la múltiple problemática que podría presentarse si hipotéticamente estuviéramos trabajando en este ámbito. Entonces, creo que hacer un plan de trabajo acompañado de un esquema o un plano de camal sobre la cual vamos a problematizar son dos tareas que tienes que cumplir para demostrar que realmente en esta segunda unidad has aprendido algo, has aprendido aquellas funciones que los veterinarios cumplimos cuando desempeñamos una labor en un matadero o en un camal. Ojalá que en nuestros camales pudiéramos producir lotes de canales como la que estamos viendo en esta imagen. Fíjense ustedes, las canales que tenemos izado en esta sala de maduración, porque esta es una sala de maduración de carnes o de canales, tienen características relativamente homogéneas, con pequeñas diferencias, pero en general son homogéneas. Esto dice de cómo es el trabajo, cómo deficiente es el trabajo ante mortem
en el momento justo de implementar los lotes de animales que finalmente van a proveer una calidad de carne similar o en el mejor de los casos homogénea. Si nosotros no tendemos a esto, implica que algo está fallando en toda la cadena de trabajo tecnológico dentro del canal. Algo o alguien está fallando. Entonces, justamente cuando hay ese tipo de problemas, vienen las medidas correctivas a través de un plan de acción. Y ese plan de acción es el plan de inocuidad alimentaria. Entonces, me imagino que esto está muy claro para cada uno de ustedes y lo único que nos queda es seguir adelante para cumplir con todas las obligaciones que por el momento tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento del proceso de inspección? Ya lo dijimos. Observación externa. Palpación de zonas sospechosas. Corte de tejidos necesarios para efectos de evaluación de ganglios linfáticos. ¿Sí? El procedimiento, vuelvo a repetir, es el mismo, con la única adición de que aquí tendremos que hacer una observación detallada de las diferentes cavidades del cuerpo. Por ejemplo, la región de la riñonada, la cavidad pélvica, ¿sí? La cavidad torácica, ¿sí? Cuyas características sí nos van a dar algunos elementos que no solo están vinculados con la sanidad de la canal, sino también con una estimación de la edad, del sexo y de otras características que necesitamos correlacionar en el momento mismo de la inspección sanitaria. Entonces, nosotros para realizar este trabajo tenemos que estar pues prevenidos de todos estos procesos para hacer un trabajo sistemático y ordenado. Está de más decir que en esta evaluación, sobre todo en la parte primera, que es la evaluación macroscópica, debemos hacer un chequeo fundamental de las serosas, de la región umbilical. Debemos ver el tema del desarrollo muscular, el tema de la grasa de cobertura. Debemos ver algunas anomalías que podrían encontrarse en las articulaciones. O podríamos también ver el tema del grado de sangría. Fíjate que la mala sangría en una carcasa lo que tiene como consecuencia es un periodo de vida útil más corto que el normal. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles o lesiones, algunas veces los animales llegan completamente golpeados, ¿sí? Como consecuencia del mal manejo en el transporte de los camiones. Y entonces, algunas partes, sobre todo la punta de la cadera, o a veces la punta del encuentro, o a veces los garrones, llegan pues completamente deteriorados y entonces es aquí donde vamos segregando esas lesiones para poder eh, eliminarlos como una parte del decomiso parcial. Entonces, todos esos precedentes tenemos que tener en cuenta para desarrollar una evaluación, un examen post-mortem de canal. ¿Sí? El nivel de desangrado en una carcasa puede determinarse a través de la prueba de Tillman. Para la prueba de Tillman, lo único que necesito es contar con un volumen determinado de agua y con una muestra en un determinado eh, eh, peso de gramos de músculo del cual se quiera hacer su grado de sangre. ¿Sí?
Yo agarro un recipiente con un volumen previamente establecido, pongo una determinada cantidad de muestra, disuelvo, el agua destilada va a tomar una coloración rojiza seguramente, y la intensidad de esa coloración rojiza voy a medirla en un espectrofotómetro o en un colorímetro, ¿sí? Una manera bastante sencilla de poder establecer cuál es el grado de sangría, pues, que realmente tiene la carcasa o que tiene un determinado músculo, que es el que quiero evaluarlo, digamos, como un punto de referencia. Entonces, todo ese tema aparece para nosotros como un elemento fundamental que hay que evaluar en el momento mismo de la evaluación macroscópica. ¿Qué más aparte del sangrado? Tengo que evaluar el color. Primero el color del tejido muscular, luego el color del tejido graso y finalmente el color del tejido conectivo. ¿Sí? Yo no puedo hacer una confusión de una canal que tenga un problema de santofilia y confundirla con una canal que tiene un problema de ictericia. No puedo caer en esas confusiones. Tengo que saber buscar los tejidos y las partes de tejido más idóneos para identificar el color que nos está brindando la carcasa o la canal. Entonces, en un cuadro de santofilia, normalmente voy a ver una grasa pues completamente amarillenta, ¿sí? Generalmente las grasas santofílicas proceden de animales viejos, pues de vacas viejas que han pasado por 3 o por 4 partos, o por reproductores que han hecho un servicio hasta un tiempo tal que tienen una edad que rebasan los 7 años. En ese tipo de animales podemos encontrar una canal con una carcasa santofílica, ¿sí? Pero esto, vuelvo a repetir, no debería ser confundido con los cuadros de ictericia. Más bien la ictericia, la coloración amarilla de la ictericia, debería ir a reconocerlas en el tejido conectivo que es extenso en la cara interna de las costillas. ¿Ve? Ahí es donde puedo visualizar mejor el color amarillento, el color histérico de un cuadro que, por ejemplo, podría devenir de una hepatitis, de una enfermedad vírica que afecta el hígado y que termina pues con un cuadro grave de ictericia. Entonces, hay que ir viendo la coloración respectiva de cada uno de estos tejidos para establecer si el color responde a una condición normal o quizás responde a un tipo de carne febril o quizás responde a una canal que tiene características de coloración más oscura que lo normal. Entonces, todo ese tipo de situaciones yo voy estableciendo en la primera etapa, que es la evaluación macroscópica de la canal. ¿Qué más veo? En el tema de la higiene, ¿no es cierto? Tengo que ver la presencia o la ausencia de algunos elementos que darían una mala imagen de higiene. Por ejemplo, restos de pelos, por ejemplo, restos de basofia, por ejemplo, restos de material que regularmente es usado por el operador que realiza el corte longitudinal o el corte vertebral de una canal. Entonces creo que ahí tenemos que poner un poco de reparo porque la inspección sanitaria, el término pues lo dice, el término lo dice, que tiene que tener todas las condiciones de higiene y de buena calidad para efectos de su distribución
al consumo. Hay, por ejemplo, carcasas que provienen de animales, vamos a suponer de alpacas, que han sido alimentadas con esta hierba muy olorosa que es la tola. En la zona alta de nuestra región, la tola es una planta, es un arbusto que se caracteriza porque tiene altísima proporción de aceites esenciales, pero que estos aceites volátiles generan pues un olor bien peculiar respecto a esta hierba. Entonces, si nosotros tenemos una canal que está desprendiendo un olor a tola o a cebolla o a ajos o a cualquier otro olor que no sea el aceptado por el consumo, entonces esa canal podrá entrar a un proceso de requisa temporal para su observación. En otras palabras, hay una retención de esta canal, no porque presentara alguna lesión o porque manifestara algún signo de enfermedad, sino por la mala presentación en cuanto al olor. Y supone que en algunas ocasiones la requisa de 24 horas o de 48 horas bajo refrigeración podría mitigar el mal olor de esa carne. Y si esta mitigación es eficiente, entonces entre las 24 y las 48 horas podría igualmente salir esa canal para la distribución de venta. ¿Sí? Ahí estaría frente a un caso de una canal impropia para el consumo, impropia por el mal olor que ésta tiene. ¿Ve? ¿Ve? O podríamos encontrar algunos olores como por ejemplo un olor fecaloso o un olor a halitosis, ¿sí? Que son propios pues ya, olores propios de carnes que tienen otra condición de estado sanitario. Ya entrarían a condición de carcasas anormales. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos lo podemos ir viendo al examen macroscópico, al examen externo. Cuando me meto a hablar sobre el color, fíjense ustedes, las escalas cromáticas del color rojo, dijimos ya en alguna oportunidad, presentan más o menos alrededor de 25 matices diferentes. Entonces, si tú quieres evaluar el color de una canal, teniendo en cuenta los procesos, régimen alimenticio, régimen de ejercicio y varios de esos factores que tienen que ver con la calidad de la canal, ¿sí? Tienes que tenerlos en cuenta para llegar al matiz de rojo que sería normal para el animal beneficiado. No podríamos esperar carnes tan exudosas como la que estamos viendo en este extremo derecho. Tampoco podríamos aceptar aquellas carnes de color tan oscuro como la que vemos en el cuadrante del lado izquierdo. Son extremos. Pero ¿por qué se producen esos cambios de color? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque cuando la carne entra a un proceso de maduración después del beneficio, entonces la carga glucogénica se degrada. En condiciones anaerobias forma ácido láctico y el ácido láctico libera iones hidrogeniones. La alta concentración de iones hidrogeniones baja el pH de la carne. Y cuando este pH está por 5.4, 5.3, 5.2, 5.1, entonces lo que va a ocurrir con el músculo y con los diferentes tejidos es que estas
se convierten en productos exudativos y la coloración tiende a un blanco, a un blanquecino tal que prácticamente pierde el matiz de un color rojo. Entonces, para efectos de lograr un color adecuado que esté completamente aceptado por el consumidor, lo que tenemos que hacer es controlar el proceso de acidificación de las carnes, ¿sí? Y este proceso de acidificación me dice claramente que lo que debo aceptar durante la maduración es que el pH de la carne debe bajar desde 7, 7.2 hasta 5.5. ¿Y por qué hasta 5.5? Porque ese es el pH que representa al punto isoeléctrico de las proteínas cárnicas. En otras palabras, la polaridad de la proteína en ese nivel de pH se equipara entre polaridad negativa y positiva, ¿sí? Y en esas condiciones, la proteína se desnaturaliza. Y a nosotros, desde la perspectiva de la maduración cárnica, nos conviene lograr la para que las enzimas que obviamente se liberan dentro del estroma celular puedan ejercer una acción de degradación proteica para liberar aminoácidos libres, péptidos o polipéptidos. Estos aminoácidos libres serán los responsables de generar un aroma y un olor y un sabor agradable a la carne. ¿Sí? Y cuando, y cuando ocurre un proceso de maduración en condiciones normales, entonces el color de la carne podrá ser aproximada a esta que estamos mostrando en el cuadrante medio de esta imagen. ¿Ve? Claro que puede haber alguna variación entre uno y otro de la necesidad o de la apreciación del consumidor, pero en términos generales, este color debe responder a un proceso de maduración cuyo pH haya disminuido hasta 5.5. Ahora, un animal estresado. Si un animal estresado entra al beneficio, entonces, ¿qué va a pasar? Por cuestión lógica, no hay carga glucogénica, acidificación láctico y el pH desciende apenas desde 7.2 hasta 6.6, 6.7. Cuando eso ocurre, entonces la carne adopta una coloración oscura. La textura de esta carne se vuelve más dura. Fíjense ustedes lo que ocurre. Son cosas que tenemos que ver, digamos, tenemos que controlar al milímetro para que realmente la calidad integral de la carne sea la mejor deseada. ¿Ves? Pero solamente controlando el pH ya puedo ir regulando y logrando un color deseado y bastante apreciado por el consumidor. Solo controlando el pH. Ahora, si a ello le agrego un control de actividad de agua, ¿sí? Porque durante la maduración, durante el oreo, la carne pues pierde agua. Esa es la merma pues que las carniceras hablan de que el peso baja de las carnes de un día para el otro. ¿Por qué baja? Porque sencillamente hay un proceso de deshidratación y la pérdida de agua implica la pérdida de peso de la canal o de la carcasa. Entonces,
Generalmente los comerciantes, para evitar esas pérdidas, lo que hacen es beneficiar el animal e inmediatamente comercializar. Ellos, a ellos no les interesa la maduración, a ellos lo que les interesa es la platita, les interesa la economía, ¿sí? Si la gente comprara la carne por calidad, seguramente la gente estaría observando el color, el olor, estaría buscando una carne madurada y no una carne caliente como regularmente suele venderse en los mercados. Quiere decir eso que para ser un experto en el tema de la inspección de canales, pues tienes que tú que conocer primero todos los fenómenos físico-químicos que en después del beneficio animal. Todos los matices de colores que normalmente es apreciada por la gente. Tienes que saber todas las características deseables de jugosidad, de terneza, de textura, de olor, ¿no es cierto? De grasa de infiltración, ¿sí? Tienes que saber percibir la condición de todas estas cualidades que de manera integral nos van a dar una idea de cuál es la calidad real de esa carne, que es la que estamos sacando de cada uno de los lotes programados en el beneficio dentro de un camal. Entonces, aquí no se vale hacer una evaluación de memoria. Aquí lo que tenemos que hacer es plantear recursos sistemáticos para identificar colores, olores, textura, jugosidad, ¿sí? Conductividad, ¿sí? pH, actividad de agua, que son indicadores que nos van dando una idea muy clara de cuál es la condición real de la carne o de la carcasa que estamos obteniendo en un camal. ¿Sí? Entonces, acá no nada se hace de memoria, acá todo está, como dijo el chavo, todo está fríamente calculado. ¿Sí? Pero la carcasa no solamente, o quiero decir, la inspección macroscópica no solamente es útil para establecer las características organolépticas de la carne, sino también hemos dicho que la carcasa podría ser útil para establecer la posible edad del animal que nos está proveyendo esa carcasa. Y para ello, ¿qué hago? Tengo dos fuentes. La primera fuente es la observación del grado de osificación de las puntas cartilaginosas de espinas dorsales, de las espinas dorsales, ¿sí? Una osificación completa regularmente suele darse de 6 a más años. Claro, hay una influencia de la edad, de algunos factores como la edad o como el sexo. Claro que sí hay alguna influencia, pero aquí, en términos generales, si yo encuentro una apófisis espinosa en su punto final, terminal, completamente osificado, ya estoy hablando de un animal que tiene más de 6 o 7 años. ¿Sí? Cosa que se va estableciendo en edades menores siempre en cuando la presencia de tejido cartilaginoso sea todavía evidente en alguna proporción, porque ya sabemos que en la medida que el tiempo pasa, la osificación también es permanente y continua. Ahora, otra manera de cómo ver la probable edad es también viendo la superficie de corte del esternón. Entonces, no sé si tengo acá una imagen. No, no.
Bueno, pero aquí tenemos que tener muy bien claro que cuando nosotros hacemos un corte transversal de las esternebras, lo que vamos a encontrar es un tejido poroso, pero de un color rojizo. El tema es a un color amarillento o, o hay un proceso de reemplazo del tejido hemopoético por un tejido lipídico, entonces eso para nosotros es un signo que podría hacernos ver la posible edad del animal que nos está proveyendo dicha carcasa. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos en buscar, en establecer esta edad. ¿Por qué razón? Porque muchas de las características macroscópicas son influidas directamente por la edad del animal. Por esa razón, ¿sí? Yo no voy a comparar pues el color de una carne de un animal de 2 años de la manera tan similar o tan igual que en la canal de un animal de 7 años. No, pues, un animal de 7 años siempre me va a dar una canal con una coloración más oscura. En cambio, la canal de un animal joven siempre me dará una coloración que tiende al rosado. ¿Ve? Este trabajo. Pregunto, ¿el sexo podrá determinarse a partir de una canal? Bueno, hay algunos estudios de carácter anatómico que nos hacen ver claramente de que toda la musculatura de los animales o de las carcasas que provienen de animales machos son prominentes, sobre todo en su región pélvica, cosa que no ocurre con las hembras. La carcasa de las hembras, si bien es cierto, tienen paquetes musculares en la cara interna de la pelvis, pero estos paquetes musculares tienen una conformación plana y no prominentes como en el caso de los machos. Hay algunos músculos que toman determinadas formas que nos hacen ver que en unos casos son machos y en otros casos son hembras. Entonces, si la carcasa está, vamos a decir, es un producto al cual se le ha eliminado los tejidos vinculados con las mamas o con las criadillas, por un lado. Por otro lado, si las carcasas no tienen absolutamente nada de grasa de depósito, entonces ahí lo que nos queda como último recurso para establecer el sexo es la conformación muscular de la región pélvica de los animales. Y de acuerdo a esto podremos nosotros tener una idea si se trata o no se trata de un animal o macho o hembra. ¿Por qué hacer esto? Porque también sabemos que los machos mayor, algunas, por lo menos en nuestra región, ejercen un trabajo hierro en su forma ferrosa. Y cuando eso ocurre, entonces la coloración del músculo es ligeramente más oscuro que el normal. Entonces aquí, otra vez, así como la edad influye en el color, también podemos decir que el sexo influye igualmente en el color final de la canal. Y por ello es que tenemos que hacer esta estimación de edad y una estimación probable de sexo para que nuestra información pues sea
completamente correlacionada con algunos signos que podríamos nosotros encontrar durante la evaluación post-mortem de la canal. ¿Sí? Entonces, si he hecho el examen macroscópico y he pasado por la palpación de determinadas regiones, lo que me quedaría en adelante es hacer el examen de ganglios. ¿Sí? Y aquí, en este diagrama, lo que podemos presentar es aproximadamente la ubicación de la enorme cantidad de ganglios que tendríamos en la cara interna de la carcasa para luego evaluarlos. Lo más saltante de aquí es el cordón de ganglios vertebrales, que llegan más o menos hasta la altura, hasta el primer tercio del callado aórtico, ¿sí? Hasta ese nivel. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes que la carcasa, para que salga al mercado, tiene que ser limpiada y por lo tanto tiene que extraerse la grasa de depósito que la encontramos aquí en la riñonada, alrededor de los riñones, y aquí en la zona, las dos zonas donde existe mayor acúmulo de grasa sólida. Puede también acumularse en la región del pecho, por supuesto, pero la acumulación de esta grasa es mucho mayor tanto en la riñonada como en la zona pélvica. Entonces, cuando hacen la extracción de este tejido graso, paralelamente, pues los operadores suelen arranchar también estos ganglios, de tal manera que en un momento dado de inspección podríamos no contar con esos ganglios. Si eso es así, tendríamos que revisar el cordón de ganglios pectorales, cérvico-pectoral y posteriores, que están distribuidos a través de toda la cara interna del esternón. Entonces, ahí podríamos nosotros encontrar un cordón de ganglios que podría ser útiles para realizar, para complementar pues, esta evaluación macroscópica de carcasa. ¿Sí? No tengo eso, me lo arrancharon, qué sé yo. Ah, entonces me voy ahora a la cara externa de la carcasa, me voy a la cara externa de la carcasa. Y allí tengo que hacer es checar algunos ganglios que se encuentran en las fascias externas, como por ejemplo el ganglio inguinal. Fíjense ustedes, aquí hay una manchita en esta zona que no es otra cosa que el ganglio inguinal, que se encuentra entre las fascias del pliegue inguinal, ¿sí? Y que puede ser vista no solamente desde la cara interna de la media canal, sino también desde la cara externa eh, de la misma canal. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos en primer lugar los ganglios inguinales. Pero también vemos en la región posterior, en el cuarto, fascias entre el músculo semitendinoso y el músculo femoral, en el medio de esas fascias, nosotros vamos a encontrar el ganglio popliteo. El ganglio popliteo nos da una idea de cuál es el estado sanitario real de todo el cuarto posterior. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de ganglios que son, pues, que tienen un tamaño bastante considerable y que al momento de la evaluación tienen una ubicación anatómica bastante accesible, ¿sí? Entonces, en esta imagen podemos ver la presencia de este ganglio popliteo en el cuarto posterior de una carcasa de res.
Y en esta otra, igualmente, podemos ver nosotros el ganglio popliteo a través de un corte externo, ¿sí? Entonces, la evaluación de este ganglio popliteo para nosotros implica la referencia más inmediata del estado solo salubre del cuarto posterior de una carcasa. Algunas veces es bueno correlacionar la presencia del daño con la presencia de algunas anormalidades. Por ejemplo, los casos de enfisema localizado prácticamente en la interfase intermuscular o también los cuadros edematosos. Si yo encuentro una fascia intermuscular edematosa, puedo sospechar inclusive de un cuadro de clostridiosis. ¿Ve? Y si estoy hablando de una clostridiosis, ya estoy hablando de problemas y además de casos de contaminación con toxinas biológicas. Entonces acá necesitamos tener una viva referencia entre las características de los ganglios y los posibles daños o lesiones que podríamos encontrar en las fascias intermusculares de la carcasa. ¿Eh? O en otros casos, podríamos tener algunas carcasas que tienen una condición caquéctica o que tengan una condición emaciada. Estas carnes directo, estas carnes se convierten en carcasas o canales industriales y van pues a la transformación. ¿De qué forma? Bueno, lo más inmediato, lo más regular que suele realizarse tiene que ver con la molienda, pues, ¿no es cierto? Entonces, en los mercados encontramos carne molida, pero cuando tú te das cuenta de cuál es la relación de tejido conectivo y tejido muscular en esa carne molida, te das cuenta que hay más tejido conectivo que tejido muscular. Entonces, eso te haría con certeza verificar de que esa carne procede de una canal industrial, ¿sí? O en otros casos, en las fascias intermusculares, podríamos encontrar cuadros equimóticos, podríamos encontrar cuadros que tienen que ver con derrames, con hemorragias que constituyen derrames. Y estos derrames, en unos casos, pueden ser consecuencia de neumonías o de otras enfermedades febriles, y en otros casos podría ser la aplicación de una mala técnica de aturdimiento. Fíjate que si yo estoy aturdiendo con picanas eléctricas, si yo le pongo más de 180 voltios de aplicación en un tiempo de 1 o 2 milisegundos, lo que voy a tener yo es este cuadro, ¿sí? Los capilares empiezan a reventar en el resto de toda la carcasa. Y entonces las recomendaciones dicen claramente, para no producir el encharcamiento de sangre, porque esta anomalía se denomina así, para no producir el encharcamiento de sangre, el nivel de voltaje utilizado durante el aturdimiento normalmente en los de estas picanas eléctricas no generarían este problema del encharcamiento de sangre. Algunas lesiones tienen que ver con el mal producto de
que podrían estar ubicadas en el nivel de las articulaciones, ¿no? Tenemos del, del tarso, cuya superficie es la coloración de algunas lesiones que podrían estar presentes y que implicarían cuadros de artritis. Entonces, detectar todo este tipo de situaciones para nosotros resulta importante durante la evaluación sanitaria de la carne. ¿Sí? Una carcasa con hidrocaquexia no podría ser destinado al consumo humano. Una carcasa con signos de linfoadenitis o con signos de ictericia no podrían ser enviados a la distribución del consumo humano. Estamos en plena responsabilidad de poder hacer una diagnosis de probables casos de enfermedad, los cuales tendrían que ser tomados en cuenta para un dictamen final. Casos de... El tema es que si estoy sospechando de una sarcocistiosis, yo deberé buscar tejidos afines donde sé que la prevalencia o la frecuencia de estos quistes se ubican con mayor preponderancia en el músculo esofágico, en el músculo lingual, en el músculo macetero, ¿sí? Y ya secundariamente en el resto de músculos de toda la carcasa completa. Entonces, si yo tengo un nivel o un grado de infestación leve, entonces yo puedo hacer un decomiso parcial solamente de las zonas en donde se pueden apreciar visiblemente estos sarcocistis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solo encuentro quistes en la lengua, en el esófago, en el macetero. Y en el resto del cuerpo probablemente hay pues una ausencia de estos sarcocistis, lo cual me daría una opción, ¿no es cierto?, para poder autorizar que esa carne vaya al consumo previas recomendaciones. Y previas recomendaciones quiere decir que, por ejemplo, las carnes podrían entrar a sistemas de escaldamiento o a sistemas de congelación, porque sabemos que la congelación a 10 grados centígrados bajo cero, más o menos por un tiempo de entre 10 y 12 días, le quita la viabilidad a estos sarcocistis. ¿Ve? Entonces, esa es una medida preventiva, después de cuya acción podemos nosotros enviar la carne a un determinado tipo de destino, que puede ser el uso industrial y en algunos casos quizás muy excepcionales al consumo humano, pues, si es que así lo amerita. ¿Sí? Ese destino, esa última referencia, pues, será, digamos, un destino de consumo con absoluta responsabilidad del médico veterinario que lo está autorizando. Entonces aquí hay que hacer una evaluación integral, hay que establecer cuál es el grado de infestación real, porque realmente en el caso de alpacas, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un camal de Ñuñoa o cuando vamos a un camal de zonas altas donde se benefician prácticamente casi pura alpacas, o cuando vamos al camal de Mazocruz, ¿sí? Donde benefician una altísima proporción de alpacas, entonces ahí casi todos los animales que pasan de 4 años, todas, todos van a tener un problema de infestación y de infección con sarcocistis. ¿Ve? Entonces el comerciante a veces aprovecha, ¿no?
y dice, esta carne tiene sarco, te voy a pagar a 5 soles el kilo. Y compra a 5 soles el kilo. Pero cuando se viene a Hilario, se viene aquí a Puno, esta carne está completamente eh, marketeada, está completamente este, cortada con una revisión previa para evitar presencia de sarcocistis. Y si es que la infestación ha sido leve, seguramente pues que se saca la lotería porque el kilo de carne no la venderá pues a 5 o a 6 soles, la venderá seguramente a 12 soles. ¿Ven? Entonces yo creo que aquí en estas situaciones hay que ver la problemática por el ASI, por el ENVES, ¿sí? Hay que ver la problemática de manera integral para ver qué decisión tomamos y qué destino le damos a estas carcasas que tienen pues anomalías o que se convierten en carcasas parasitadas que de acuerdo a ley podrían tener una condena parcial o una condena total. ¿Sí? ¿Qué más? Otro tema que hay que investigar acá tiene que ver con la presencia de residuos químicos. Tiene que ver con la presencia de residuos medicamentosos. Tiene que ver con la presencia de metales pesados, ¿sí? Para cuyo caso, obviamente, deberá referirse a una toma de muestra y esta toma y estas muestras o la voy a esperar. Bien, se me ha perdido la conexión, chicos. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Chicos, sí me ok, bien. Sí, doctor. Vamos entonces. Vamos el diálogo. Entonces decíamos que además de haber ejecutado toda el examen macroscópico y el examen de ganglios, deberíamos además echarle una revisión al tema de los residuos medicamentosos, al tema de los residuos de productos anabólicos o de hormonas que utilizamos para los engordes. ¿Sí? ¿Sí? No hay un sistema de engorde en el cual se use un anabólico y que dure menos de 45 días. Y si existiera, si alguien lo practicara, entonces con seguridad esa carcasa tendría residuos hormonales o residuos que ya son producto de la catabólisis de los anabólicos. Por algo se dice que, por ejemplo, la mayor parte de anabólicos regularmente se catabolizan de manera completa en un término de 45 días. Es el mínimo. ¿Sí? Lo recomendable es que fuera 2 meses. De tal manera que el último mes los animales incrementan su peso a partir de un acúmulo de mejora en cebamiento. Por esa razón, los sistemas de engorde regularmente duran 90 días.
3 meses. Y si quieres reducir ese periodo de engorda, yo te aconsejo que no sea menor de 2 meses, porque si no, estarías incurriendo en un delito contra la fe pública. Entonces, tengamos muy en cuenta estas situaciones, porque ya hemos dicho, en el Camal nosotros somos los responsables de la inocuidad de estas carnes y por lo tanto tenemos que garantizar su calidad. Bien, hay muchos productos medicamentosos que son de utilidad en la frecuencia de cría ganadera y tendríamos que nosotros oh, apelar a unos exámenes de laboratorio para ver, pues, digamos, cuánto de residuos de componentes agonistas tenemos, cuánto de corticoides, cuánto de antibióticos, cuánto de nitrofuronas, ¿sí? Cuánto de hormonas, de tal manera que podamos, en estricto cumplimiento a la norma técnica, podamos establecer sus niveles de tolerancia, sus niveles de tolerancia. La norma técnica nos dice, es posible encontrar productos residuales beta agonistas, ¿sí? ¿Sí? Pero 2 puntos dice trazas. Lo que se puede tolerar de estos residuos son solamente trazas, o sea, casi nada en otras palabras, casi nada, ¿sí? Pero al mismo tiempo te dice los niveles mínimos de tolerancia están en el orden de 0.000000 nanogramos por cada gramo de muestra. ¿Ve? Entonces, si tú quieres entrar, digamos, a una pericia en el orden de estos residuos químicos, entonces tú tendrías que recurrir necesariamente a un laboratorio y a un equipo de altísima sensibilidad. De tal manera que el resultado, pues, te diga de manera concreta si esa carne es aceptable para el consumo o definitivamente un decomiso o una condena según como contenga tipos distintos de residuos químicos. Entonces, muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Y quedaría como una última opción el hacer la evaluación microbiológica. ¿Por qué razón? Las carcasas después del examen sanitario pasan a una etapa de maduración, ¿sí? Y después de la maduración pueden pasar a una etapa de almacenamiento bajo refrigeración o podrían entrar a una etapa de congelación. Pero entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos que si esa carcasa tiene una flora psicrófila, entonces esa flora psicrófila durante la etapa de refrigeración o de congelación me empezará a alterar la calidad de la carne, de la carcasa más propiamente dicha. ¿Ve? Entonces aquí tenemos que ir un poco midiendo, ¿sí? ¿Qué tipo de flora tengo ahí en la superficie cárnica? ¿Es psicrófila? ¿Es flora mesófila? ¿O es flora termófila? ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda tomar las medidas preventivas, las prerrogativas que me permitan cuidar y sostener la calidad de esa carcasa que estoy sacando del camal. Entonces, ese es otro tema que tenemos que igualmente reparar, tenemos que tenerlo presente para que no cometamos errores en nuestra decisión final. ¿Sí? Hay resultados de, de flora microbiana disponible por una determinada superficie de carne, ¿sí? Que puede darnos un resultado satisfactorio o un resultado aceptable o insatisfactorio, en cuyo caso, digamos, la canal entraría a una etapa de requisa, o por lo menos de observación, hasta un término medio de 72 horas como máximo. Así lo dice la norma. ¿Sí? Tú puedes requisar y poner en observación una carcasa, pero no puedes pasarte hasta después de las 72 horas. ¿Sí? Porque es el tiempo, el periodo
en que los fenómenos metabólicos que se dan dentro de los músculos empiezan a producir productos catabólicos que ya serían indicadores de alteración. Entonces, todos esos temas hay que conocerlos realmente para no equivocarnos pues en el dictamen final que nosotros vamos a dar. Entonces, con todos esos elementos viene la decisión final, que puede ir por una retención de la carcasa o puede ir por un rechazo parcial o total de ciertos tipos de tejidos. En fin, tú eres la autoridad, tú decides. Tú decides qué parte se comercializa y qué parte no se comercializa. ¿Qué destino le das? Esa es tu decisión. Y como es tu decisión, es al mismo tiempo tu responsabilidad. Para esto, nosotros podemos tener algunos criterios anticipados, como por ejemplo, eh, tomar decisiones que estén directamente vinculados a la condena cuando se trata de animales muertos o cuando se trata de carcasas que tienen pues niveles de contaminación microbiana muy alta, o algunas otras veces cuando la consistencia muscular edematosa no responde pues a una condición normal, que es muy propia de las carnes febriles o algunas carnes impropias para el consumo. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que ir checando todo ese conjunto de características que seguramente nos va a conducir a tomar una buena decisión. ¿En qué tenemos que apoyarnos para esto? En la norma sanitaria, ¿sí? Creo que, si más no me acuerdo, es el anexo 13 del Decreto Supremo 015, en donde encontramos la lista de enfermedades que inducirían a una causa de condena total de la carcasa. O también podríamos encontrar, sí, exactamente en el anexo 13, las causas de algunas enfermedades que podrían ser motivo de un decomiso, ya sea parcial o ya sea total. O podría, en alguna de las situaciones, solamente indicarnos de algunas condenas parciales porque las afecciones están focalizadas en alguna parte del cuerpo, pero que no tiene un efecto sistémico de enfermedad en toda la canal. Entonces eso está escrito ahí en la norma, solamente tienen ustedes que revisarlo, nada más, ¿sí? Y con ello pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la clasificación. La clasificación. El requisito para la clasificación regularmente son los sellos. Algunos sellos que están autorizados también por la norma técnica. De hecho, cuando tú terminas el examen sanitario, de hecho, tú tienes que ponerle ahí un sello de color rosado, ¿sí? O un sello de color azul para decir, en el primer caso, que no es procedente y en el segundo caso, que sí es procedente. O sea, en otras palabras, si tú llegas a la conclusión de que la canal reúne condiciones óptimas para su venta, entonces lo que corresponde poner ahí, de acuerdo a norma, es un sello de color azul. Y ese sello de color azul se convierte en el requisito necesario para pasar a la etapa de la clasificación de canales. ¿Sí? Obviamente, si hay anormalidades, tendrá que haber un registro. Ya sabemos que sin registros nada funciona. ¿Sí? Obviamente, ese registro tendrá que dar cuenta de la presentación de las canales. Las canales no, por ejemplo, no deberán llevar el rabo, no deberán tener tejido escrotal, no deberán tener tejido de acumulación en el perineo, no deberán tener grasa acumulada en la región perirrenal, ¿sí? O sea, la presentación de la canal deberá ajustarse a ciertas características para que conjuntamente con la inspección pase a la etapa de clasificación. Y cuando clasificamos, por norma, nos queda
evaluar las carnes en clase extra, clase primera, clase segunda o clase industrial. Claro, aquí hay algunos indicadores que tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, solamente puede clasificarse en una clase extra si las canales proceden de animales primero machos. ¿Sí? Ahí no entran las hembras. Las hembras no pueden ser proveedoras de carne extra, de calidad extra. Pero esa es una condición que te pone la norma. No es que se me está ocurriendo a mí o no es que se le ocurre a cualquiera. No, señor. Eso está expreso en la norma técnica. Y entonces, si esa carcasa procede de un animal macho, tiene buena conformación muscular, tiene una edad que no es mayor de 3 años, que tiene una buena cobertura grasa, sobre todo en la región dorsolumbar, ¿sí? Que tenga una infiltración adecuada. O sea, si cumple con esas condiciones, podemos decir, clasificar a esa carcasa como una canal de clase extra. Pero si es una canal completamente bien conformada, bien acabada, ¿sí? Y puede proceder de macho o hembra, o puede estar en un lapso de edad entre los 2 y los 5 años, entonces esa canal puede entrar en una condición de clase primera. Si son animales viejos, no tienen conformación, no hay buen acabado, clase segunda. Si es caquéctica, si es demasiada, ¿sí? Entra a una condición de clase industrial. Entonces, acá, para que hagas el despacho de estas carcasas a los mercados, ¿qué tienes que poner después de esta clasificación? Tienes que ponerle igualmente un sello, ¿sí? Si es de clase extra, ponerle un sello de color anaranjado. Si es clase primera, ponerle un sello de color verde. Si es clase segunda, un sello rojo. Y si es clase industrial, un sello de color violeta. Entonces el consumidor o el carnicero intermediario sabe qué clase de canal está comprando y cómo va a ser el mercadeo para cuando lo lleve al mercado. Ellos saben, ellos optan a veces hasta por cortes, por cierto tipo de cortes, para que puedan ser pues beneficiarios de una buena rentabilidad de esas canales que van sacando de un camal. ¿eh? Entonces, la clasificación es otro trabajo que tenemos que hacerlo en un camal. Y si podemos entrar también a la categorización, pero para eso, ya que entraron a beneficio, muestren determinadas zonas de conformación, de musculatura doble, ¿sí? ¿Para qué? Para que los cortes, los bistecs, los churrascos, para que los asados que voy a sacar de allá realmente sean representativos y tengan una condición de calidad buena y alta. Digamos que para ahí ya me rijo de determinados tipos de cortes que están estandarizados. Cada país tiene un corte diferente, o a veces cada zona dentro de cada país tienen cortes distintos. Pero entonces nosotros tendremos que elegir cuál es el tipo de corte que nos conviene para el mercado a dónde vamos a poner la carne en venta. Ahí queda, digamos, una situación clara y según los criterios que acabo de dar, tú podrías más o menos visualizar carcasas de estas diferentes clases, ¿sí? La primera, que es una carcasa que podría ser considerada de segunda, ¿sí? Y las últimas, que podrían ser consideradas como carnes extras. Las intermedias, hay, digamos, diferentes niveles de apreciación que podrían estar en una calidad primera, en una clase primera. Y de esta manera, tú podrías ir segregando una serie de eh, criterios que finalmente te va a ayudar pues a hacer un buen mercadeo del producto que estamos, en este caso, presentando y vendiendo. Yo creo que no quiero cansarlos más,
creo que nos quedamos aquí. Hay otras maneras de cómo entrar a una evaluación mucho más integral, ¿sí? Tendríamos que hablar de una calidad integral que tiene que ver ya ahora con la calidad nutritiva, que tiene que ver ya con la calidad tecnológica, que tiene que ver ya con la calidad organoléptica, que tiene que ver con otros tipos de calidades que definitivamente se van incorporando en el análisis, ¿sí? De la condición integral de calidad de una carcasa. Bien, chicos, con esto termino, no los canso más. No sé si hay alguna otra pregunta. Desearíamos que las canales que salen de un camar tengan las características de esta imagen. Fíjense ustedes qué homogeneidad en todas las carcasas, casi perfecta, por así decirlo, ¿sí? Parecería que fueran fotografías montadas unas tras otras, pero si visualizan bien, no son canales distintas, diferentes, pero que a una apreciación general tienen, digamos, características que muestran pues una homogeneidad de calidad. Y eso es, digamos, un trabajo que deberíamos realizar en todo canal, ¿sí? Ojalá alguna vez podamos producir este tipo de canales con esas características, de tal manera que realmente podamos nosotros entrar a un sistema de producción de carne mucho más estrictos. Bien, muchachos, he comentado, ahora espero el comentario de parte de ustedes. Comentario.